Vamos. ¿Se escucha bien sin micrófono o...? Sí, se escucha. Bueno, mi nombre es Fabio Negri, yo soy Jorge Reinas y la idea de la charla de hoy, como va en el título, es contarle un poco acerca de nuestra experiencia en lo que es el uso de B-Models, qué estuvimos leyendo, qué estuvimos aprendiendo, qué cosas hicimos bien tal vez y qué cosas hicimos mal. Así que vamos arrancando un poco con la agenda. Vamos a arrancar repasando un poco de historia, cómo es que surgen los B-Models, cómo es que se originaron, por qué surgieron. Después vamos a ver un repaso sobre MVVM, que es el patrón sobre el cual se basa el B-Model. Después vamos a entrar ya de lleno en la implementación propia de lo que es el B-Model de Android. Vamos a ver cómo se persiste y demás. Luego vamos a ver un poco las mejores prácticas, qué cosas tenemos que hacer, qué cosas que no. Y por último, lo que no tiene que faltar nunca es testing. Así que vamos a hablar un poco de historia. Hace unos cuantos años atrás, la comunidad de Android siempre reclamaba a Google que nos, de alguna manera, nos guiara sobre la forma en que debíamos hacer la arquitectura de nuestras aplicaciones. Es así que, si vamos a la documentación, encontramos siempre pedazos de código tirados en una actividad o en un fragment, y la verdad que cuando tenemos que empezar a implementar varias cosas juntas, empieza a ser un desastre, empezamos a tener código tirado por todos lados, código repetido. Así que fue la propia comunidad la que fue impulsando algunas mejores prácticas. Es así que surgieron implementaciones, por ejemplo, de Model View Presenter, Model View Intent, algunos también utilizaban Model View Controller, pero todos tenían tal vez el mismo problema, que era muy difícil manejar el ciclo de vida. Era difícil persistir un presenter, no había una forma fácil, surgieron frameworks como Mosby o MVRX, pero en el año 2017, precisamente a Google I.O., escucharon nuestras plegarias y anunciaron lo que se llamaban los componentes de arquitectura. Dentro de estos componentes de arquitectura, el que nosotros hacemos referencia es el B-Model, pero también mencionaron Live Data, Room y otros más. Quien vemos acá en la foto es Gilles Goyard, seguramente lo hayan visto en algunos videos o en algunas otras presentaciones. Y es el referente en todo lo que es los componentes de arquitectura. Él, en esta Google I.O., fue uno de los que dio la charla de presentación de B-Model y básicamente lo introdujo como una forma de una referencia o un punto de partida a la hora de hacer la arquitectura de nuestras aplicaciones. Una de las cosas que él sostenía era los componentes de arquitectura son un punto de partida para la arquitectura de nuestras aplicaciones. Si nosotros ya tenemos algo que no funciona, no es necesario que lo migremos. Pero con el paso del tiempo fueron lanzando cada vez más agregados o más detalles o implementaciones al B-Model. Por ejemplo, hace poco sacaron B-Model Scope para las rutinas, sacaron integración con Navigation Component, sacaron un montón de code-labs, sacaron ejemplos en el repo de ejemplos que tienen ellos. Y así nos fueron bombardeando con un montón de cosas. Y la verdad que lo que nosotros pensamos en realidad, que lo que Jig no quería decir es vayan migrando cuando antes a B-Model porque si no nos va a caber un perfecto. Así que bueno, ahora que tenemos un contexto de cómo fue para... ¿Vuelvo para la foto? Ya está. El otro. Ah, sí, está. Bueno, igual lo de refactor es verdad porque creo que lo sufrimos todos. Bien, MVVM. MVVM es el patrón sobre el cual está basado el B-Model. Muy rápidamente vamos a explicar, porque la mayoría ya lo deben conocer. Tenemos tres componentes: vista, modelo y B-Model. La vista le indica al B-Model comandos o acciones que queremos hacer.
el ViewModel toma esas acciones y va a nuestro modelo y lo lee o actualiza en caso de ser necesario y comunica estos cambios a la vista a través de lo que es un binding de datos. También conocido como data binding, digamos. La teoría dice que tiene que existir este binding. Después, si nosotros lo utilizamos o no, bueno, queda en nuestra conciencia. Ahora sí, el ViewModel propiamente dicho, como componente de arquitectura, nos da estas características. En primer lugar, mantiene el estado de la vista. Esto quiere decir que todo lo que tenga el ViewModel en su estado es lo que tiene que mostrar realmente la vista. En segundo lugar, un bajo acoplamiento con esta misma vista. A diferencia de otros patrones, como por ejemplo MVP, donde se tiene una referencia directa a la vista y donde se le dice vista hace esto, ViewModel publica esas actualizaciones de datos mediante observables. En nuestro caso, el más conocido es Live Data. Y otra cosa importante es que puede haber más de un observador, ¿sí? A diferencia del presente, que siempre teníamos una única vista. Y la tercera característica, que es muy importante y la que más sufríamos, es que sobrevive a los cambios de configuración. Por ejemplo, una rotación de pantalla. Y es acá en donde entra en juego una parte muy importante del ViewModel, que es el scope. ¿Qué es esto del scope de ViewModel? Mejor veámoslo en un ejemplo. Supongamos que tenemos un usuario y entra en una actividad. Lo primero que va a pasar es que se va a ejecutar estos tres métodos del ciclo de vida: onCreate, onStart y onResume. Ahora bien, supongamos que ese mismo usuario agarra y rota la pantalla del dispositivo. En ese caso, lo que va a hacer el sistema operativo es va a destruir esa instancia de la actividad y va a construir una nueva con la nueva configuración. Entonces, en este momento se llaman onPause, onStop y onDestroy para destruir la actividad que estábamos viendo, y para construir la nueva actividad con la nueva configuración se llama onCreate, onStart y onResume. En ese momento es cuando tenemos ya una pantalla horizontal. Si ahora el usuario decide abandonar esta actividad, lo que va a pasar es que aprieta back y eso al sistema operativo va a llegar como un finish. En este momento la actividad va a recibir los otros tres callbacks, onPause, onStop y onDestroy, y va a alcanzar el estado de finalizado. Durante todo este lapso de tiempo, el ViewModel no se enteró de eso, sino que permaneció vivo, y en el único instante en que se dio cuenta que tenía que desaparecer fue cuando la actividad alcanzó el estado de finalizado. En ese momento recibe un callback, un clear, para liberar recursos o cualquier otra cosa. Ahora que ya sabemos qué es el scope, ¿cómo sabemos cuánto tiempo vive? ¿Qué es lo primero que haríamos? Bien. Preguntale a él. ¿Tiene una charla también? Bien. Lo que deberíamos hacer tal vez es ir a la documentación. Pero como siempre la documentación tiene un montón de cosas, tenemos que escrolear hasta un punto. Y acá se tendría que ver, pero como está demasiado chico, decimos, hacerles el favor. Y básicamente lo que dice es, bueno, en el caso de actividades, el ViewModel va a permanecer activo, vivo, digamos, hasta que esta misma actividad finaliza. Y en el caso de fragments, hasta que se produce el detach de los mismos. Ahora que sabemos qué es el scope del ViewModel, cómo funciona, ¿cómo hacemos para definirlo? Supongamos que tenemos nuestra clase ViewModel, que la creamos, como ya sabemos, dependiendo del ViewModel. Lo que tenemos que hacer es ir a nuestro activity o a nuestro fragment y llamar a esta clase utilitaria, ViewModelProviders, donde a través del método estático of le mandamos activity o fragment. Y luego lo que hacemos es el método get, que nos provee este ViewModelProvider, pasarle la clase del ViewModel que queremos instanciar. También si usamos Kotlin, lo que hacemos es usar la sobrecarga del operador de corchetes, que es equivalente. ¿Qué es este ViewModelProvider soft? ¿No? Porque está bien, nosotros lo llamamos, pero ¿qué está pasando? Antes vamos a hacer un paréntesis y les vamos a decir que el método ViewModelProvider soft
a partir de esta versión de Lifecycle se deprecan. Y en su reemplazo vamos a tener que usar el constructor ViewModelProvider, donde le pasamos Activity durante. Así que continuando con ViewModelProvider, lo que hace básicamente es toma la actividad, chequea que exista la aplicación, y si no le indicamos una factory para crear ese ViewModel, lo que va a hacer es nos va a devolver una factory que va a llamar al constructor por defecto. Una vez que tiene estos dos parámetros ya validados, lo que va a hacer es devolvernos un ViewModelProvider. Para el caso de un fragment es exactamente lo mismo, con la única diferencia que va a chequear que exista el activity que esté creado. Así que una vez que tenemos eso, nos va a devolver un ViewModelProvider. Ahora, ¿qué es lo que hace un ViewModelProvider? Como dice ahí en la documentación del código, es una clase que nos provee ViewModels para un scope asociado. Yendo un poco en detalle, el constructor que estábamos llamando, lo que hace con esos dos parámetros es básicamente guardárselos para usarlos cuando nosotros le digamos get con el ordenador corchetes de código. Lo que va a hacer en ese momento es, bueno, me están pidiendo un ViewModel de esta clase. Lo voy a buscar. ¿Existe? Si existe lo devuelvo. Si no existe, lo creo utilizando la factory y lo guardo. Y lo devuelvo también. Bueno. Y acá tenemos un parámetro muy importante que es el ViewModelStore. ViewModelStore. ViewModelStore, como dice su nombre, es un almacenamiento de ViewModels. Y la forma más práctica que hay de guardarlo es, como vemos ahí, en un mapa. Un mapa donde tenemos clave-valor. La clave la genera el ViewModelProvider que vimos anteriormente. Nosotros se la podemos especificar, generalmente no solemos hacerlo, y el ViewModelProvider se encarga de generar una por nosotros. Después nos provee una API, en este caso para guardar ViewModels, que nosotros tampoco accedemos porque no es pública, pero sí accede el ViewModelProvider. En caso que no tengamos una instancia del ViewModel que necesitamos, lo crea y lo agrega en el ViewModelStore. Y también tenemos, para cuando los ViewModels ya no existen más en el scope que estamos necesitando, un método que lo que hace es básicamente llamar a un clear de todos los ViewModels que haya en ese ViewModel. Ahora bien, ya vimos un poco qué es el scope, ya vimos cómo se crean los ViewModels, cómo persisten, cómo es que sobreviven los cambios de configuración, que es la parte más importante, que más usamos, digamos, y que nos sirve como desarrolladores. En el caso de una actividad, existe esta clase que se llama Non-Configuration-Instance. Básicamente es un wrapper de objetos que queremos que persistan en el cambio de configuración. Tenemos un Object Custom, que es para otro tipo de cosas, y el ViewModelStore. Lo importante de esto es que no se persisten por separado los ViewModels, sino que lo que se persiste es el ViewModelStore en su totalidad. ¿Y cómo hace la actividad para persistir este ViewModelStore? Hay un método que es onRetaiNonConfigurationInstance, que básicamente lo que hace es crea una instancia de esa clase a retener, le asigna los valores y lo devuelve. Ya con esto, Android se encarga de persistir ese ViewModelStore por nosotros. ¿Qué pasa cuando el scope de la activity deja de existir? Lo que es activity extiende de component activity. En alguna de sus superclases, si miran el código fuente van a encontrar que en su constructor además lo que hace es registrar un observador del ciclo de vida. Entonces, ¿qué pasará? Como veíamos anteriormente en el gráfico, cuando llega un evento de onDestroy, lo que hace es, lo que hacemos todos nosotros, un if. Si no está cambiando de configuración, quiere decir que el usuario está abandonando esa actividad y por ende puede tranquilamente limpiar ese ViewModelStore y destruir todos los ViewModels. En el caso de los fragments es un poco distinto, un poco más complejo y está más ligado a lo que es el Fragment Manager, su ciclo de vida. El Fragment Manager tiene una variable que es nonconfig, no sé por qué pusieron ese nombre, pero lo que sí es que también sobrevive cambios de configuración y es este Fragment Manager ViewModel el que se encarga de persistir
todos los viewModel Store asociados a los fragments que necesitemos. Esto es un mapa de String viewModel Store porque un Fragment Manager puede manejar varios fragments, entonces puede haber varios viewModel Store dependiendo de los fragments que tengamos asociados a ese Fragment Manager. No pusimos acá el código de cuándo es que sucede la limpieza, digamos, de esos viewModel Store, porque la verdad que era un if gigante con 2 switches adentro y la verdad que nos iba a ocupar bastantes slides. Así que, para poner un poco de orden en todo este código que vimos y todo este lío de clases, vamos a hacer un esquema un poco más gráfico, más representativo. Supongamos que estamos en el contexto de nuestra actividad o nuestro fragment y queremos instanciar un viewModel. Lo primero que hacemos es llamar a viewModel providers of y le pasamos el parámetro del fragment activity. En este caso, lo que va a pasar es que nos va a devolver una instancia de viewModel provider. A esa instancia de viewModel provider va a ser la que nosotros le pedimos una clase en particular de un viewModel. Si este viewModel existe, nos lo devuelve, y si no existe, lo guarda en el viewModel store y nos lo devuelve también. Cuando ocurre un cambio de configuración, lo que se resiste, decíamos, era el viewModel store. Entonces, el cambio de configuración barre con todas estas instancias y cuando se vuelven a recrear estos componentes, se vuelve a ejecutar el llamado de estos métodos y volvemos a obtener la misma instancia del viewModel store. Así que ahora lo dejo con Jorge y le va a seguir mostrando algunas cosas polémicas. Bueno, hablando de cosas polémicas, ya Fabio les estuvo explicando sobre el tema del scope y cómo es que se guardan estos viewModels, cómo es que resisten a los cambios de configuración. Así que, junto con esto, lo que viene es una posibilidad que nos da todo esto, que es la de sharing viewModels, o sea, compartir viewModels. Con todo esto que estuvieron escuchando, ¿se imaginan de qué manera podría hacerlo? ¿O entre qué? Tenés, no sé, dos fragments que hacen lo mismo, pero en un parámetro, o leer las noticias de deportes y las noticias de política, son el mismo fragment, tienen todo el mismo código, pero depende del parámetro del tipo ID categoría, podrían tener la lógica, entonces compartir un viewModel, por ejemplo. Claro, pero ¿cómo sería posible? Porque ya vimos que si son dos fragments distintos, Bueno, la chancha es que la tenga la activity del viewModel y lo del fragment. ibas a hacer. Sí, con el contexto de activity, o sea, como el activity maneja los viewModels bajo una instancia misma, o sea, bajo sí misma, le pasa a los fragments el mismo viewModel, porque los dos tienen los mismos. Exactamente. Supongamos que un caso muy, digamos, obvio y particular de esto es tener lo que se dice un problema de master detail, ¿no? Supongamos que tenemos en una pantalla una lista de data, un montón de variables, un montón de información, y yo la quiero mostrar en una lista y voy a mostrar algunos valores de esa data, no todo. Y después lo que voy a querer tener es, por otro lado, es, bueno, cuando yo haga clic en esa data voy a querer levantar otro fragment y voy a mostrar más información detallada. Entonces, bueno, más o menos simplificado, mi viewModel sería algo así, donde yo voy a tener un array data que va a ser, va a contener, digamos, la data que yo haya seleccionado y un método select mediante el cual le voy a decir, bueno, publicar este evento, ¿no? Va a existir una activity que va a tener dos fragments. El primero va a ser este myDataListFragment, donde yo voy a, mediante el método viewModelProviderOf, obtener un viewModel, pero con el scope de la activity en el que estoy y no en el fragment. Después, lo que voy a hacer es voy a seleccionar el ítem, voy a publicar ese valor en el LiveData, como vemos acá, esto va a guardar, y después lo que voy a hacer es, acto seguido de esto, navegar hacia la activity de detalle, perdón, hacia el fragment del detalle. myDataDetailsFragment lo que va a tener es lo mismo, voy a obtener el viewModel ese que había obtenido la vez pasada, en el fragment pasado, con el mismo scope de la activity, me voy a suscribir y inmediatamente voy a obtener la información de esa data que ya colgué, porque bueno, saben que los viewModels, los LiveDatas me guardan la información, a todos los que se suscriben les vuelve a repetir la información, así que esto funciona, digamos.
O sea, yo estoy escuchando, a diferencia, por ejemplo, si usan algún subject de RX, por ejemplo, donde el valor en este caso no se pierde, así que yo inmediatamente me suscribo, voy a poder obtener la información y voy a poder mostrar estos detalles tal cual los quiero. Bueno, vamos a hablar de algunos... Sí. Sí. ¿Qué pasa si le pasas el fragment ahí? ¿Por qué no le tenés que pasar el fragment? Para que quede bien claro. El provider of. Sí. Si le paso el fragment, lo que voy a hacer es voy a estar creando un view model que está en otro contexto y no voy a estar obteniendo la misma instancia del view model. O sea, que tiene otro scope, digamos. Exactamente, lo que va a crear es un view model store distinto para ese fragment y se va a guardar de otra manera y se va a retener de otra manera. No voy a estar obteniendo la misma instancia. ¿Y podrías compartir entre actividades? Porque cada actividad tiene suyo. Exactamente. Por eso sí se puede entre dos fragments que pertenezcan a la misma actividad. Tengo una consulta rápida. Lo observo también como un fragment, pero no me acuerdo dónde leí que no es una buena práctica pasar del fragment como, o sea, en vez de hacer observe this, hay que pasar ese owner. ¿Cuál es la justificación detrás de eso? La justificación es que el fragment, como cuando vos creas el fragment, ese objeto, en realidad vos tenés un fragment asociado a una vista. Sí. Lo que puede pasar es que en realidad se haga un detach de la vista, pero el fragment no termina de morir. Entonces es como que no es lo mismo, no termina siendo lo mismo. No te libera, o sea, no te libera te queda un observer ahí para siempre. Vamos a hablar de algunos de los errores comunes que se suelen cometer cuando estamos trabajando con viewmodels y sobre todo cuando estamos empezando a trabajar con viewmodels. Ya vimos que esto está buenísimo y funciona bárbaro para hacer todos estos configuration changes, que el caso más común y el más utilizado es la rotación de la pantalla. Pero ¿se imaginan qué pasa con aquellos datas que yo publique en Slide que solo quiero que pasen una vez? Por ejemplo, hago un pedido a la API y falla, muestro un error. O hago, por ejemplo, una compra exitosa y me muestra un mensaje de compra exitosa. ¿Qué pasa si yo roto la pantalla? Ya vimos que cuando yo me vuelvo a suscribir a ese viewmodel me va a volver a enviar la información que estaba para poder obviamente volver a reconstruir ese fragment o esa activity tal cual estaba. Pero si yo le muestro un error y el usuario lo cerró, si rota la pantalla me vuelve a aparecer el error. Y no quiero que vuelva a aparecer el error porque el usuario no termina sabiendo si eso es un error nuevo o es un error que ya estaba y como que queda medio raro. Entonces básicamente lo que necesitamos o lo que nos gustaría tener es algo así como un live data para eventos. Eventos serían cosas que yo quiero que se pasen una única vez. Entonces, si navegan entre los samples de Android van a encontrar algo así como un single live event, que básicamente lo que es un live data en el que yo le publico un valor y ese valor solamente se va solamente se va a escuchar una vez, el observador que lo esté escuchando se le va a publicar una vez y ese evento no se va a volver a publicar. Entonces, cada rotación de pantalla no voy a tener este problema de que se vuelva a mostrar un pop-up de error o un pop-up de que todo está bien o de compra exitosa, lo que sea. Si no quieren usar o no quieren basarse en el ejemplo que hay en la documentación de Android, nada, podrían tener otro approach y crear un objeto que básicamente va a ser lo mismo, que es rapear mi información y asegurarse que solamente se lo pidan una vez. Lo que sí hay que tener cuidado con esto es que si van a usar este y están compartiendo esa información y por alguna razón quieren que dos observers distintos lo escuchen, claramente no lo van a poder hacer, no va a pasar, porque justamente el beneficio de esto es que solamente uno de los observers lo pueda recibir. En realidad no es que uno de los observers lo pueda recibir, sino que se publique una sola vez en el mundo. Y una vez que alguien en realidad lo que pasa es que cada vez que uno lo lee es como que lo consume. Entonces nadie más lo puede volver a consumir. Otro de los errores más comunes que tenemos
a la hora de arrancar con los View Models es esto que me gustó llamar View Presenter Model. Venimos como campeones, trabajando sobre MVP, nos gustó, qué sé yo, dijimos bueno, vamos a probar View Model. Y bueno, los primeros errores que nos suelen pasar es tratar de seguir con alguna de las prácticas de MVP y pasárselas a View Model, lo que provoca que perdamos alguna de estas ventajas de tener View Models y que se persistan solos ante cambios de configuración. Vamos a ver un ejemplo. Es el más clásico, cuando ustedes... básicamente lo que nosotros estamos haciendo cuando tenemos presenter.viewCreated es estar atentos al ciclo de vida de nuestro fragment, de nuestro activity, en este caso va a ser fragment, y le voy a decir, bueno, hacer alguna tarea. Esto le va a pegar a la base de datos, o al local, remoto, lo que sea, y me va a devolver mi valor. Posiblemente lo publiquen en un live data y todo. ¿Qué pasa? Voy a rotar la pantalla, se van a volver a llamar todos los códigos del ciclo de vida, el evento que está guardado en el live data va a llegar, pero este pedido se va a volver a hacer. Porque nosotros estamos explícitamente diciéndoles que queremos que ante un viewCreated vuelva a hacer la búsqueda. Entonces, un approach muy discutido es que se haga esto en el init del ViewModel. Nos aseguramos que esto se hace una única vez, la información se va a publicar en el live data, es totalmente seguro porque ya vimos que el live data lo puedo escuchar, puedo empezar a escuchar después de que se haya emitido un evento, y como los live data, cuando los escuchamos estamos atados al ciclo de vida de ese activity o fragment, tampoco vamos a tener problemas de que estamos publicando un evento y la vista no existe más y todos esos problemas que tenemos. Pueden usar este approach, pueden usar otro approach, hay algunos que hacen sobre el mismo live data, se fijan si el live data tiene un valor y si no tiene un valor, pues lo pido. Hay otros que hay algo directamente para conectar con RX que también se lo puedo asignar directamente a la variable de live data y me va a llenar el live data y bien cree el ViewModel. Así que bueno, de la mano del anterior viene este otro, que si estamos trabajando con RX también es un caso muy común. De nuevo, llamamos al onDestroy para hacer un clear de las suscripciones. Esto lo podemos hacer overrideando el método onClear del ViewModel. Ya vimos que cuando se destruye el ViewModel, el ViewModel Store va a llamar a todos los ViewModels que tiene y les va a llamar a este método onClear, así que esto también es perfectamente factible de hacer acá y es seguro. Otro gran problema son los leaks de memoria utilizando ViewModels. En la documentación de Google, o de la parte de Android, van a encontrar que hay una hermosa recomendación que es no pasen el contexto del activity a los ViewModels. ¿Qué se traduce en esto? Ejemplo claro. Tengo mi ViewModel y recibo una referencia del fragment activity. ¿Cómo liquea esto? Cuando se destruye cuando se destruye este activity por un cambio de configuración, el ViewModel se está holdeando una instancia de este activity, entonces la próxima vez que se recree se va a volver a crear ese activity, pero la instancia que yo ya tenía guardada no la va a poder eliminar completamente. Entonces, como esto probablemente se creó con un factory, no se vuelve a llamar, como ya tiene una instancia guardada, no se vuelve a llamar el factory, no se guarda una nueva instancia del activity, pero esa primer activity queda ahí liqueada. Bueno, lo mismo pasa con los fragments, también liqueo. Supongamos que no estoy recibiendo mi fragment activity, pero estoy recibiendo algo que en MyView, que resulta ser una interfaz, que resulta que mi activity implementa esa interfaz y que cuando creo mi ViewModel realmente eso está simplificado. Claro, está mal, pero no está tan mal. Le estoy pasando mi activity. Esto es exactamente lo mismo, estamos liqueando el activity. Peor, supongamos que estamos muy clean y nuestro ViewModel tiene un action o un interactor, o como lo quieran llamar, que básicamente va a obtener mi data. Se le va a pedir a un repositorio, a MyData Repository. Este MyData Repository es una interfaz. Claramente estoy usando Retrofit porque es lo más cómodo y lo que mejor nos va.
pero todos los que usan retrofit saben que necesitan el context sí o sí para poder obtener una instancia del cliente, cual sea la interfaz con la que vayan a usar el dominio. ¿Y de dónde saco ese contexto? Bueno, creo mi vmodel, creo my data, creo mi retrofit, my data repository y le paso this. Esto es exactamente lo mismo. Estamos limpiando ese activity, estamos haciendo una referencia a ese activity. Para lo último, algo muy importante, que escuché un par de risas por ahí cuando Fabio lo mencionó, es el tema del testing. Sorry que yo para atrás. Entonces el contexto que pasás es el de la application, en este caso, para el repositorio. ¿Esto ok? Sí. Ok. Bueno, ahora vamos a tener que... Te maté. Pero bueno, sí, claramente si usamos el context de la application, este problema no lo tenemos. Volviendo. Testing es algo muy importante, es algo que ya deberían estar haciendo. Si no lo están haciendo, los invito a que empiecen ya a hacerlo. Y bueno, está bueno que también se puede hacer sobre los vmodels, está buenísimo. Hay varias maneras de hacerlo y vamos a ver algunas ahora. La primera de ellas es, bueno, somos una pseudo activity, somos un observer más que vamos a querer escuchar. Entonces, voy a crear un observer que va a observar una data determinado. Voy a crear mi vmodel, como esta vez lo hicimos un poquito mejor, en el init va a hacer una serie de cosas y me va a emitir un evento que yo voy a querer escuchar. Ese evento lo va a emitir en este state y le paso el observer con el que voy a estar escuchando, y lo que voy a acertar es que voy a verificar que se haya llamado ese método change con este viewState initialize. Ese viewState initialize se emite en el init, eso es lo que mencionaba anteriormente. Pues supongamos que utilizo la misma estrategia, pero quiero reaccionar ante un evento que pase en el vmodel, no solamente cuando lo creo. Entonces, otra vez obtengo un state observer, voy a crear mi vmodel, va a emitir un evento que no me interesa, lo voy a escuchar, pero no me interesa ese evento. Lo que sí quiero saber es que, bueno, cuando ocurra un clic en la pantalla, le voy a avisar al vmodel, y el vmodel va a hacer una serie de cosas y me va a volver una data que sí me importa. Entonces, en ese caso, lo que voy a acertar es que se haya llegado este available data. Presten atención a esto, porque estamos haciendo acá que, a diferencia de lo que hacíamos en los fragments y en los activities, no estamos asociando a ningún... la estamos escuchando para siempre. Para siempre. Otra de las estrategias que hay para hacer es, bueno, en vez de escuchar, vamos a directamente acertar el valor que hay de la data en ese momento. Tengo mi vmodel, de vuelta emito un evento que no me interesa, voy a hacerlo, hago una button click y lo que digo es, bueno, vmodel state, dame el valor y fíjate que sea igual a esto. Eso es todo. Si vamos a usar la estrategia de escuchar para siempre, lo que hay que hacer es, en el clear down del suite de test, es remover ese observer, para no tener problemas. Perfecto. Perfecto, corrimos los test, teníamos los test, los corrimos, estrategia va, estrategia viene, no pasan los test. El problema que tenemos es que los laylatas nos aseguran que cuando publicamos un valor y eso se hace en background y después la notificación se hace en mainter, entonces lo que va a pasar es que justamente se está yendo de threads, el test sigue, el laylata se publicó en otro lado, no llega a terminar el test antes de recibir el valor, no pasa el test. Entonces lo que necesitamos es agregar esta regla de esta instant tags executive rule, que lo que nos va a asegurar es que todos corran el mismo thread. Esto lo vamos a encontrar agregando esta dependencia del core. Bueno, para finalizar les dejamos algunas cositas que no hablamos, que están buenas. Está ViewModel State, que se empezó a hablar de este año. Para los que usan corrutinas existe ViewModel Scope, que básicamente es un scope de corrutina asociado directamente al ViewModel, asegura no tener problemas de lo que se denomina work leak. Y bueno, algo que mencionaba Fabio, que tampoco nombramos, es la integración de ViewModels en los Navigation Graph para que usen Navigation Components. Así, ¿preguntas?
inyección de dependencias del constructor en el viewmodel. Cuando vos no tenés control del constructor porque se hace el factory. En realidad no es que vos no tenés control, lo que vos haces es vos le tenés que proveer un factory y si no hay un factory que vos le hayas provisto, llama al constructor por defecto. Tenés que escribir un factory que Exactamente. sepa hacerlo y... Cuando haces el viewmodel provider off, Sí, que pasa el factory. le decís, quiero este tipo y con este factory. Imagino que debe haber alguna de estas coberturas de todo, pero no sé qué hay que dar. Probablemente. Es una interfaz que tenés que implementar, ¿no? Sí, pero es como siempre el mismo código, muy probablemente haya una Kotlin extension. Y si no la hay, la va a ver pronto. En la TX para decirle, lo quiero con estos parámetros. O la pueden hacer ustedes. Hola, para nosotros. Sé que había algo para obtener, ya había una Kotlin extension para obtener view model Sí, de es activity y de fragments. Así que seguramente haya algo simple para hacer. ¿Por acá había otro? Sí. Sí. Hay una clase que se llama Android ViewModel, creo, que es más específica. ¿Qué es y para qué se usa? Exactamente. O sea, está el ViewModel y creo que es Android ViewModel. Sí, lo que suelen decir que ese lo tenés que usar cuando necesitas el contexto de aplicación dentro de tu ViewModel. Como decía Jorge, el contexto de una actividad nunca hay que usar el ViewModel. Claro, claro. Pero si necesitas un contexto, ellos recomiendan usar el Android ViewModel, que es el que tiene contexto de la aplicación. O sea, eso depende de cada uno. Yo no suelo usar el contexto dentro de mi ViewModel. Claro. Por eso no suelo usarlo. Y si lo estaban usando en sus presenters, tampoco. ¿Cuál es la forma más popular dentro de un modelo? ¿Solo de la application y lo uso en el constructor o hay algún método filter para hacerlo? Puede no devolver algo o publicar algo en mi data que depende de un recurso. Sí. No. Necesito otro recurso en un contexto. Claro. Como lo que Generalmente lo que conviene es utilizar el contexto de la application. No llamaría nada, el ViewModel no llamaría nada, por más que reciba el context y ese context sea el de la application y no sea el del activity. No está bueno tampoco que hagan referencia directa a cualquier cosa dentro del ViewModel, directo a través del contexto. Acceder al share preference. No pasen el share. Lo pueden hacer, es seguro. pero no lo puedes testear después. Claro, pero después se complica para el tema del texto. Entonces, generalmente si necesitan acceder a share preferences o cualquier otra cosa que es el contexto, lo meten a través de una interfaz y etcétera, etcétera. Todo se puede hacer, pero está en la conciencia de cada uno. Puede ser Claro, piensen en su compañero de trabajo a la hora de hacer código. Alguien lo tiene que mantener. ¿Alguna más? ¿Dónde suelen poner lógica de presentación? Estilo, en caso de uso me devolvió string description. Creo que si el string tiene nulo, está vacío, respondo a un text view. ¿Dónde lo suelen poner? ¿En el ViewModel o en la vista? Lo que yo suelo hacer a veces es modelar el estado de la vista con una clase, no sé, UI, model, lo que sea, y esa clase estado tenga la visibilidad o no de la vista. Entonces, cuando vos te quedas de tu fragment o tu activity, sería conjunto de set visibility, lo que viene ahí. Entonces, esa lógica la dejo como también del lado del ViewModel o algún mapper para poder testearlo más fácil. Sí, generalmente la vista debería tener lógica suficiente y nada más como para saber detectar un estado que se le haya dicho tanto de tu ViewModel o si usas MDP lo mismo para poder hacer la acción que te determina. Si estás usando una terminal y te llega un mostrar label, por ahí es distinto de mostrarlo en Android. Necesitas hacer alguna lógica más, ya sea un if o dos if o lo que sea. Igualmente, como todo tema de diseño es discutible y es subjetivo, es lo que nosotros solemos hacer porque nos facilita testear unitariamente del lado del ViewModel o de lo que sea y dejar lo más boba posible la vista. Pero sí, todo es debatible y... Ahí va. Después vamos a pasar igual a presentaciones a través del tweet de la comunidad, como se hace siempre, pero les dejamos unos links que veremos si quieren seguir chusmeando sobre estas cosas. Bueno, muchas gracias otra vez a Fabio y a Jorge. A mí particularmente me gustó mucho la charla, que estuvo buenísima. Esto da pie siempre
cómo seguimos, ¿no? Siempre después de cada charla nos tomamos un rato, ahora creo que tenemos acceso a la terraza, podemos compartir algo, pero también que nos conozcamos, hablemos entre nosotros, esa es un poco la idea de crear la comunidad y de compartir un espacio. Pero siempre todas las charlas dejan como un puntapié de ver, che, ¿cómo podemos seguir? A qué me refiero es quién va a dar la siguiente charla. No es necesario que lo definamos acá, pero si tienen ganas de dar una charla o tienen una idea, nos podemos hablar dentro de un ratito y nos proponen. Lo mismo si quieren que su empresa o un amigo o un lugar común hostee la mitad, como hoy es el centro, a quien le agradezco otra vez, lo pueden hacer. ¿Sí? Son todas formas distintas, formas de colaborar. O conocen a alguien que sabe mucho de tal tema y quiere dar una charla, también. Todo eso siempre suma. Los invitamos otra vez a que se sumen a Twitter. Dentro del tweet, de la bio de nuestro Twitter, está el Slack. Ahí pueden seguir las conversaciones. Y después, bueno, hoy estamos en diciembre, para terminar el año. Y por lo general, en enero y febrero no hacemos meetup porque todo el mundo está o de vacaciones o visitando familia o lo que sea. Hay poca gente en la ciudad y por ahí no hacemos nada en enero y febrero, pero la idea es retomar en marzo. Piensen, si no quieren proponer hoy una charla o esta semana, es completamente razonable porque tienen la cabeza en otro lado como casi todos. Piensen temas, no sé, porque a veces me ocurría, recién viendo la charla de los chicos, que ellos tocaron muy bien cómo hacer test de B-Model, pero nunca vimos un workshop de distintos tipos de test. Cómo hacer test unitarios, cómo hacer test de UI, cómo hacer test de integración. Hubo una charla de testing, pero fue hace un tiempo ya y no existía B-Model, por ejemplo, no existía Root. Entonces, si quieren mostrar un poquito de todo eso, alguien lo hizo alguna vez, lo puede preparar. Pero bueno, quedamos en contacto y ahora cuando nos vamos para compartir un poco de comida para veganos y celíacos y demás. Y el año que viene tenemos el aniversario. El año que viene es el 5º aniversario de la Meetup, ya va a cumplir 5 años de actividad por lo menos, y de ruido. Y algo vamos a hacer algún encuentro grande. Pero bueno, la seguimos en un ratito, gracias por venir. Ahora vamos a hacer el sorteo. Dale. Esta es la lista de todos los que se anotaron.